Vamos con los comentarios, el turno del profesor Víctor Villanueva. Bueno, señores, miren, hoy quiero referirme a una denuncia que se está calando, que ha ido llamando a la atención a las distintas empresas y propietarios de terrenos que están en la zona fronteriza, específicamente en los linderos que corresponde a la provincia fronteriza de Dajabón. Desde aquí hay un parque industrial de zona franca, esencialmente, en donde se han establecido distintas empresas, acogiéndose en primer orden al régimen de desarrollo fronterizo establecido por la Ley de Desarrollo Fronterizo, y que desde este ángulo, obviamente que distintas inversiones se han presentado en esta zona y han desarrollado un conjunto de empresas que han sido de cierta valía para las manos de obra, aunque aquí con asterisco, porque de alguna u otra manera quienes sí se han beneficiado de la mano de obra en términos de volumen en la contratación de estas empresas han sido las manos de obra de origen de nacionalidad haitiana. Y ha quedado en muy baja proporción los empleados que son de origen de nacionalidad dominicana. Pero aquí, en cuanto a la construcción del muro que se está haciendo, que no es ningún muro, es más bien una verja perimetral y de baja intensidad en seguridad porque no ni siquiera es concreto armado y otras variables. Aquí se está dando un problema que quisiera que tal vez el senador de la provincia, el propio alcalde de la provincia, puedan darnos mejores orientaciones, porque dudo mucho que las empresas en el parque industrial quieran dar su versión. Por lo siguiente, miren, la empresa Codevi, que está en manos del Grupo M, de parte del señor Fernando Capellán, que tiene muchos años radicada ahí, y que estaba primero en Santiago Los Caballeros, y que cuando distintas reglas de la Organización Mundial del Comercio dieron por consumadas las políticas del trato preferencial a la denominación de origen de los productos fabricados en países menos adelantados, pues entonces se radicó en la frontera y a partir de ahí desarrolló esta industria que lo han tomado como un ejemplo a seguir en cuanto a la estabilidad en la zona, lo que debe y necesita la nación de Haití. En fin, distintos argumentos válidos todos en función a la promoción de lo que es el empleo, la prosperidad de nuestros pueblos. Pero resulta que como se fabrica en una parte en territorio de Haití, adquiere el producto fabricado, adquiere la categoría de ser un producto cuya denominación de origen hecho en Haití está protegido por determinadas reglas de la Organización Mundial del Comercio y que puede entrar entonces en condiciones arancelarias preferenciales en los distintos mercados del mundo y sobre todo que hayan asumido las reglas del GATT, de las rondas de Uruguay, las reglas que conforman, que fundan en principios la Organización Mundial del Comercio. Es decir, para usted un producto fabricado en Haití, por ser un país menos adelantado, como diplomáticamente en el orden comercial se le denomina, con respecto a si es fabricado en la República Dominicana, por ser República Dominicana un país de clase media, de ingresos medios, por lo tanto, el producto fabricado en Haití adquiere mejor valor estratégico en términos arancelarios y eso entonces movió a que esta y otras empresas se radicaran ahí y establecieran ese patrón, ese modelo de desarrollo en la zona de la frontera. Pero resulta que después de iniciada la construcción del muro en la frontera, se publicó en el mes de junio un decreto del presidente Luis Abinader cuyo contenido sustenta esencialmente que se podrá expropiar
los terrenos por donde atraviesa el muro, en donde se va a tomar el siguiente parámetro, o se toma el siguiente parámetro. 30 metros de distancia en las zonas donde haya poblada se expropian. Y en las zonas despobladas, 200 metros. Es decir, que en la zona donde no haya población, hay que configurar toda una franja de 200 metros de distancia para amortiguar la seguridad, para que tenga mejor control y un sinnúmero de cuestiones, cuando a la lógica te dice que debe ser totalmente al revés. Primero, en las zonas pobladas, ampliar el margen de seguridad para que los 200 metros sea aplicable ahí, y en las zonas despobladas, entonces, un margen de 30 metros porque tú tienes mejor visión y mejor control y menos consecuencias en caso de una transgresión a la misma. Pero resulta que está hecho así y eso está generando la tensión entre los propietarios de terreno, específicamente en la zona donde corresponde a la construcción del muro en Dajabón y sobre todo cuando atraviesa los linderos de este parque industrial ubicado en la zona de la provincia de Dajabón. Estamos hablando de 34 kilómetros que multiplicado por 200 metros, estamos hablando de millones de metros cuadrados, de cientos de miles, perdón, de metros cuadrados, que están poniéndose en riesgo y que de alguna u otra manera genera alguna suspicacia, porque ya hay un precedente en cuanto a las expropiaciones en esta zona, específicamente donde atraviesa el muro. Por ejemplo, el precedente está sustentado en un decreto que emitió el presidente Hipólito Mejía, el decreto 5-3, de fecha del mes de enero del año 2003. ¿Qué dice este decreto? Específicamente dice, artículo 1, se declara de utilidad pública e interés social la adquisición por el Estado Dominicano, de la parcela que se describe a continuación. Cito, una porción de terreno de 150 tareas nacionales dentro de la parcela número 38 del distrito catastral número 4 del municipio de Dajabón. Artículo 2. En caso de no llegarse a un acuerdo amigable con los propietarios del inmueble precedentemente indicado para su compra de grado a grado por el Estado Dominicano, el administrador general de bienes nacionales realizará todos los actos, procedimientos y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, de acuerdo con las leyes para obtener la expropiación de los mismos. Se declara, artículo 3, de urgencia para el Estado Dominicano entre la posesión del indicado inmueble, luego de cumplidos los requisitos legales exigidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa porción de terreno que expropió el Estado Dominicano, que fue declarado de urgencia por Hipólito Mejía como presidente de la República en el año 2003, dio sustento a esa expropiación de ese territorio que en el día de hoy, en esa misma parcela, aparece como propietaria el Grupo M, la empresa Codevi, donde tiene instalado un hotel ahí, el Hotel Codevi. Entonces, ahora aparece de la nada, de la chistorra, el decreto de Luis Abinader expropiando 200 metros lineales sobre 34 kilómetros y que inclusive reconfigura, y ahí mi sustento a lo que me llama la atención, las líneas fronterizas que establece el propio río Masacre.
Entonces, aquí estamos transgrediendo distintas cuestiones y yo no quisiera imaginarme que sobre esos territorios esta empresa haya tenido o haya delimitado algún interés especial. Porque esto sí que generaría un escenario grave y lo que pasó desde el lado haitiano puede pasar ahora del lado dominicano en reclamo de esa empresa y nadie quiere eso. Porque si se expropian a esas condiciones, estamos quitándole integridad territorial, territorio a la República Dominicana. Y eso hay que precisarlo, alguien tiene que definirlo, porque hay muchos elementos que están en cuestión. Hice la debida diligencia y no me figura ni siquiera ningún dato de la composición societaria de la empresa. Pero quise confirmarlo con la declaración jurada del propio ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, y no pude obtener el dato porque en la página web del Ministerio de Agricultura no existe su declaración jurada. Te aparece el enlace y cuando tú le das clic, da error. Igual con el director financiero de esa institución. Pero es bueno, sería importante que se aclare al país por qué mediante el decreto 503 de enero del año 2003, Hipólito Mejía expropia un terreno y en la práctica, al día de hoy, está en manos privadas. ¿Y qué se busca con ese decreto? En donde el autorizado, fíjese que Hipólito utiliza la figura de bienes nacionales para el seguimiento y la atención a lo que es ese terreno de índole fronterizo. Pero en el decreto de Luis Abinader se apodera al actual ministro de Defensa. Es el que está comisionado para ejecutar ese decreto que establece Luis Abinader en una expropiación de 200 metros a lo largo de 34 kilómetros. Así que yo espero que las autoridades puedan opinar sobre esto, porque ya lo hemos visto con que la definición de emergencia de esta administración de Luis Abinader aparentemente no entienden el concepto ni se ubican geográficamente debidamente, porque mientras Fiona nos atacó por la zona este, resulta que Santiago de los Caballeros, el Distrito Nacional, donde Luis Abinader está más bajo en los números, aparece esas dos provincias dentro de la declaración de emergencia. Recordamos que el metro también fue declarado de emergencia en su construcción y ha sido muy languideciente lo que han construido al momento ahí, a pesar de haber sido de emergencia. Hipólito dijo que ese terreno había que declararlo de urgencia para adquirirlo y ahora entonces aparece este decreto de Luis Abinader que lo que aparenta es quitarle una porción de terreno y yo espero estar tan equivocado con todo lo que he narrado y que no se estará promoviendo el interés particular de empresas particulares para ser beneficiadas al final y al cabo con el precedente que dio el decreto 503.